Hola a todos, bienvenidos un día más al Reto Bíblico Palabra y Vida Diaria, donde continuamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Yo soy Vicky Carabalí y hoy vamos a leer los últimos 3 capítulos del libro de Efesios que comenzamos el día de ayer. También estaremos resumiendo estos capítulos que leímos ayer, pero antes vamos a orar para presentar la lectura de hoy en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Padre amado, quiero darte las gracias por permitirme venir delante de tu palabra un día más, por haber quitado todo tipo de obstáculo que pudo haber impedido la lectura del día de hoy. Gracias, Señor, porque has puesto en mi corazón ponerte primero en mi vida, Señor, ponerte como prioridad por encima del resto de cosas. Sabemos, amado Padre, que esa es la forma de hacerlo para que el resto de cosas nos salgan bien. Gracias, Señor, por haber puesto esa disposición en mi corazón. También por haber puesto diligencia en mis manos para poder hacer este contenido, creando un vídeo más para las personas que están esperando la lectura de tu santa palabra el día de hoy. Amado Padre, te ruego nos ayudes a seguir siendo herramienta de edificación para otras personas por medio de este contenido y por medio de las personas que comparten este contenido a otras personas. Queremos, Señor, ser obedientes a tu santa palabra, que es difundir tu santo mensaje. Ayúdanos a hacerlo con generosidad, ayudando a todo aquel que necesite de tu santa palabra, que necesite escuchar el consuelo que hay en ella, la correcta doctrina que está en ella, Señor, porque muchas personas crean doctrinas porque no conocen la palabra de Dios. Sabemos que si leemos podemos conocerlo, pero la forma correcta de leerlos por medio del Espíritu Santo, y por eso te ruego, Señor, que venga hoy sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo como todos los días que leemos tu palabra, para que podamos ser instruidos con la verdad que está escrita en ella. No queremos que sea nuestra carne ni nuestro entendimiento lo que interprete tu palabra, sino tu Santo Espíritu. Ayúdanos a escucharlo con un corazón dispuesto a obedecer todo lo que aprendemos. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme a leer nuevamente la palabra del Señor. ¿Qué leímos el día de ayer en los primeros capítulos del libro de Efesios? En el capítulo 1 leímos que Pablo alaba a Dios por las bendiciones espirituales en Cristo, enfatizando en la predestinación y la redención, y ora por el crecimiento espiritual de los creyentes. En el capítulo 2 de Efesios, Pablo explica cómo los creyentes han sido salvados por gracia mediante la fe, reconciliados con Dios y unidos como un solo pueblo en Cristo. Y finalmente ayer en el capítulo 3 de Efesios leímos que Pablo revela el misterio de que los gentiles son coherederos en Cristo y ora para que los creyentes comprendan el amor y el poder de Dios. Eso es lo que leímos el día de ayer. Hoy abrimos nuestra Biblia a partir del capítulo 4 del libro de Efesios. Estaremos leyendo hasta el capítulo 6, que es el último capítulo. Estaremos utilizando nuestra guía de estudio bíblico para ir subrayando todo aquello que podamos aprender. Efesios, como les había dicho al principio, es un libro muy importante, teológico, donde aprendemos muchísimas cosas que son los misterios del Evangelio, que leyendo estos capítulos por medio del Espíritu Santo podremos entenderlos. Así que abrimos nuestra Biblia en el capítulo 4 del libro de Efesios, seguimos la lectura con el vídeo que van a ver a continuación y luego estaremos resumiendo todo lo que hemos leído. Efesios 4. La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 5. Andad como hijos de luz. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. ¿Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que en ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo,
así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, pues nadie odió jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y para que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Amén. Y hemos escuchado la palabra de Dios correspondiente a la lectura del día de hoy. En el capítulo 4 del libro de Efesios, Pablo exhorta a los creyentes a vivir de manera digna a su llamado, enfatizando la unidad en el cuerpo de Cristo. Pablo insta a los creyentes a caminar dignamente en humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Subraya la importancia de la unidad basada en un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos. Se refleja el propósito divino de reunir a todos los creyentes en Cristo. Versículo 1 al 6. Cristo, al ascender, dio dones a su pueblo para edificar la iglesia. Estos dones incluyen a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, quienes equipan a los creyentes para el servicio. El propósito es alcanzar la unidad en la fe, el conocimiento del Hijo de Dios y la madurez espiritual.
Esto ayuda a la Iglesia a mantenerse firme contra las falsas enseñanzas, promoviendo el crecimiento en amor. Versículos 7 al 16. Pablo llama a los creyentes a no vivir como los incrédulos, quienes están alejados de Dios por ignorancia y por la dureza de su corazón. Les llama a despojarse del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos y a renovarse vistiéndose del nuevo hombre creado en justicia y santidad según Dios. Versículo 17 al 24. Pablo detalla cómo debe manifestarse la nueva vida en Cristo. Se debe hablar la verdad, controlar la ira, trabajar con integridad, compartir con los necesitados, evitar las palabras corruptas, hablar con edificación. Además, Pablo exhorta a los creyentes a evitar la amargura, la ira y la malicia, y a ser bondadosos, compasivos y perdonadores, reflejando el perdón de Dios en Cristo. Versículos 25 al 32. En el capítulo 5 del libro de Efesios, Pablo continúa instruyendo a los creyentes sobre cómo vivir una vida que agrade a Dios. Pablo llama a los creyentes a ser imitadores de Dios, viviendo en amor como Cristo amó y se entregó por ellos. Contrasta esto con el pecado, advirtiendo contra la inmoralidad sexual, la avaricia y el lenguaje grosero, que no son apropiados para los santos, y señala que quienes persisten en estas prácticas no heredarán el reino de Dios. Versículo 1 al 7. Se exhorta a los creyentes a vivir como hijos de la luz, exhibiendo bondad, justicia y verdad, y les anima a discernir lo que agrada al Señor y a exponer las obras infructuosas de las tinieblas, ya que todo lo expuesto a la luz se ve invisible. Este llamado destaca la transformación que la luz de Cristo hace en la vida de los creyentes. Versículo 8 al 14. Pablo insta a los creyentes a vivir sabiamente, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aconseja no embriagarse con vino, sino a llenarse del Espíritu, lo cual se refleja con cánticos espirituales, gratitud a Dios y una acción de sumisión en el temor de Cristo. Versículo 15 al 21. Pablo presenta el matrimonio como un reflejo de la relación entre Cristo y la Iglesia. Las esposas deben someterse a sus esposos como al Señor, mientras que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia, entregándose por ella. Este amor sacrificial busca la santidad y el bienestar de la esposa, mostrando la unidad que existe entre Cristo y su Iglesia. Versículos 22 al 23. En el capítulo 6 del libro de Efesios, último capítulo de este libro, Pablo concluye la carta con instrucciones específicas para las relaciones familiares y laborales, destacando cómo éstas deben reflejar la obediencia a Cristo. Pablo exhorta a los hijos a obedecer y a honrar a sus padres, señalando que este es el primer mandamiento con promesa. La promesa es una vida larga y bendecida. A los padres les recuerda que deben criar a sus hijos con disciplina y enseñar del Señor, evitando actitudes que los desanimen y provoquen a ira. Versículo 1 al 4. Pablo aborda las relaciones laborales de su tiempo, animando a los esclavos a obedecer a sus amos con sinceridad, como si sirvieran al Señor y no a los hombres. De igual manera, insta a los amos a tratar a sus esclavos con justicia y sin amenazas, recordándoles que ambos tienen un mismo Señor en el cielo y que Él no hace acepción de personas. Versículos 5 al 9. Pablo concluye con una poderosa exhortación a estar fortalecidos en el Señor, a vestirse con la armadura de Dios para resistir las artimañas del diablo. Pablo describe cada pieza de la armadura. Debe tener verdad, justicia, evangelio de paz, fe, salvación y palabra de Dios, que son esenciales para la batalla espiritual contra las fuerzas del mal. Pablo enfatiza la importancia de la oración constante, vigilante y en intercesión por todos los santos, incluyendo su propio ministerio. Versículo 10 al 20.
Pablo informa que envía a Tíquico para que los creyentes de Éfeso reciban noticias de él y sean animados. Concluye su carta con bendición de paz, amor y gracia para todos los que aman a Jesucristo con amor sincero. Versículo 21 al 24. Y así terminamos de leer y resumir lo que nos correspondía a la lectura del día de hoy. Vamos a darle gracias al Señor por un día más permitirnos cumplir este reto. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque me permites leer tu palabra cada día. Gracias, Señor, porque me permites crear este contenido para ayudar, para inspirar a otras personas. Gracias, Señor, por utilizarme poderosamente. Te ruego en el poderoso nombre de Cristo, nos traigas todos los días fortaleza, guía espiritual, nos traigas discernimiento, nos traigas inspiración divina, nos traigas diligencia en nuestras manos y disposición en nuestro corazón, para que cada día seamos capaces de leer tu palabra y traer este contenido de la forma correcta, inspirada por el Espíritu Santo. Te pido, amado Padre, que si cualquier palabra haya añadido de mi propia inteligencia, sea anulada ahora en el nombre de Cristo y solamente quede la esencia de lo que tu Espíritu Santo nos ha enseñado. Señor, no quiero ser tropiezo para otras personas, sino inspiración para leer tu palabra día a día. Gracias, Señor, porque me permites hacerlo. Te ruego, Señor, también que todas las personas que están del otro lado de la pantalla sean fortalecidos y que la palabra adecuada llegue a su mente cuando lean la palabra de Dios, que sea la palabra que están necesitando, ya sea de consuelo, de felicidad, de inspiración, de oración o cualquier otra palabra que necesiten escuchar en ese momento, le llegue por medio de este contenido. Te ruego que seamos fortalecidos en el Espíritu Santo y cada día sigamos leyendo tu palabra con mayor intensidad y sobre todo con mayor disposición espiritual. Te ruego todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias a todos porque me acompañan día a día a leer la Santa Palabra del Señor. Si Dios lo permite, mañana estaremos volviendo con el libro de Filipenses, que lo grabaremos en un solo vídeo. Así que vamos a orar para tener fortaleza para hacerlo. Pues nada más, la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana si Dios lo permite. Hasta mañana.